Estimado docente, muy buenas noches. En relación a la premisa establecida en la cuál de los sistemas debería de quedarse en nuestro ordenamiento jurídico y asimismo cuáles son los retos que éste afronta para el cumplimiento de sus objetivos, podemos establecer de que si bien es cierto, el contexto de la aparición de la COVID-2019 ha hecho que el esquema normal de trabajo, que era el trabajo presencial que teníamos, se adapte a las nuevas circunstancias. En ese sentido, aparece la situación importante del trabajo a distancia, sin dejar de lado que el teletrabajo como tal, como parte del trabajo a distancia, ya tenía una propia legislación desde el gobierno de Ollantumala. En ese sentido, cuando hablamos del trabajo a distancia, hablamos que existen dos grandes grupos, el teletrabajo por un lado, como también el trabajo remoto. Siendo de que, de acuerdo a las diferentes configuraciones y diferencias que estos tienen de acuerdo a sus matices de naturaleza, a criterio propio, el teletrabajo debería de implementarse en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez de que este es más garantista, de que este observa los derechos que debe de tener el trabajador, de que este es de un plazo netamente regular, como también es de una legislación ya promulgada vigente. En ese sentido nos damos cuenta que a diferencia del trabajo remoto, el teletrabajo seguirá existiendo, exista o no exista estado de emergencia o estado de emergencia sanitaria. Será un contrato que será tomado por un acuerdo bilateral donde el empleador efectivamente tendrá la obligación de reconocer o compensar los gastos que el trabajador ha hecho para el tema de las instalaciones de Internet, como también el empleador será quien proporcionará los mecanismos adecuados para que el trabajador vía cibernéticamente pueda alcanzar los objetivos de la misma. Asimismo, el empleador será de una u otra manera quien asuma la responsabilidad de comunicar los aspectos relacionados a la seguridad y a la salud en el trabajo, y como también será el responsable cuando estos se incumplan. Muy diferente al trabajo remoto, en el cual, si bien es cierto, el empleador cumple con informar, mas no se hace responsable, pues, ¿no?, de los aspectos relacionados a los accidentes de trabajo que podrían suscitarse mediante la aplicación del trabajo remoto. En ese sentido, la norma establece, pues, ¿no?, los presupuestos para acceder al teletrabajo, como también sus requisitos, pero aún falta avanzar este aspecto para que la norma se concretice en la realidad. En ese sentido, beneficioso es el aspecto y la garantía que nos establece el teletrabajo, pero aún falta algo por garantizar, algo que materialice su inmediatez. Por otro lado, el trabajo remoto es más flexible, pero al amparo de sacrificio de ciertos derechos laborales que están tutelados por el teletrabajo en ese sistema, ¿no? Ahora, en relación a los objetivos que se debe de alcanzar y de acuerdo a la realidad y a la practicidad no se puede, es de que de una u otra manera la capacitación de la utilización de los TICs, de los medios informáticos, que debe de tener todo trabajador, toda vez que hacer un trabajo a distancia netamente se requiere fundamentalmente del conocimiento de las herramientas sofisticadas de la informática. Asimismo, se debe tener en consideración de que la mayoría de los trabajadores será quien costee los gastos del Internet, aspecto que en vez de ser beneficioso será perjudicial, toda vez de que oscilamos que el mínimo vital no es tan superior en nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos. En ese sentido, la empresa o el empleador debería de ser la persona o el ente quien asuma tales gastos, ¿no?, contratando equipos y brindando las facilidades. Por otro lado, teniendo en consideración la magnitud del trabajo, se podrían suscitar bastantes accidentes laborales. Accidentes laborales que, si no tomamos en consideración
la responsabilidad de la empresa podían generar varios daños impunes. Y asimismo tener en consideración que la vigencia de ambos, tanto el teletrabajo como el trabajo remoto, es una vigencia diferenciada, toda vez que el teletrabajo es un acuerdo bilateral entre el empleador y el trabajador, que existiendo o no existiendo estado de emergencia o situación anómala, puede subsistir, siempre y cuando la función que desarrolle la persona en la empresa lo permita. Mientras que el trabajo remoto aparece exclusivamente a propósito del contexto del COVID, en el cual, existiendo gran riesgo de que las personas se contagien, se solicita la aplicación de la misma. Siendo que una vez terminada el estado de emergencia, terminada la pandemia, también quedará terminada el trabajo remoto. Bajo ese contexto, grandes son los retos que aún se tiene que enfrentar para que podría aplicarse en nuestra realidad, pero de otro lado también son innumerables los beneficios que este ofrece, toda vez de que es más práctico, genera un mejor desenvolvimiento, pero también tiene un costo que no debe de sacrificarse, como son el respeto de los derechos laborales, como también la obligación que la empresa tiene de tutelar al trabajador en la empresa. Muchas gracias.